Hola a todos, mi nombre es José Alejandro Ríos Valenzuela. Hoy le vamos a hacer un ejercicio de malla sinos. Vamos a ver. Muy bien, aquí está el siguiente circuito. Y como ven, es el anterior circuito del anterior video, pero esta vez lo vamos a resolver por corrientes, ¿ok? Bueno, vamos a resolver las corrientes en sentido horario. Vamos a poner super malla. Una vez ya puesto la super malla, vamos a poner las corrientes en sentido horario. Muy bien, planteamos la ecuación. Corriente 2 menos corriente 1 es igual a 2 amperes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en el anterior video, la corriente 2 quisimos saber ¿cuántos miliamperes pasaban por la corriente 2? Pasaban en la corriente 2 miliamperes. Entonces los amperes que pasan por la corriente 2 van a ser agregados. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Corriente 3 menos corriente 2 es igual a 0 a 1 miliamper, pues. Y como supimos en el anterior video que el valor de la corriente 3, o sea que los miliamperes que pasan por la corriente 3 fueron 1 miliamper. Entonces se le agrega los miliamperes que pasan por la corriente 3. Pum, 1 miliamper. Muy bien. ¿Y qué queremos hacer aquí? Para resolver ese circuito que queremos, en resumidas palabras, para resolver ese circuito, vamos a confirmar los miliamperes que pasan por cada corriente y los voltajes que pasan por las dos resistencias. Una vez dicho esto, vamos con lo siguiente. Vamos a poner la primera ecuación. Corriente 2 menos corriente 1 va a ser igual a 2 miliamperes, pues. Despejamos la corriente 2. Corriente 2 es igual a 2 miliamperes más corriente 1, ¿ok? Despejamos la segunda ecuación, que sería esta. Corriente 3 menos corriente 2 es igual a 1 miliamper, pues. Despejamos otra vez la corriente 2. Corriente 2 es igual a corriente 3 menos 1 miliamper. Y ahora sí, igualamos las dos ecuaciones. O sea, las juntamos, pues. 2 miliamperes más corriente 1 es igual a corriente 3 menos 1 miliamper. Ponemos otra vez, corriente 1 menos corriente 3 es igual a menos 1 miliamper menos 2 miliamperes, ¿ok? Y aquí se agrega, corriente 1 menos corriente 3 es igual a menos 3 miliamperes. ¿Por qué? Porque sumé estos 2 miliamperes, 1 más 2, 3 miliamperes. Bueno, siguiente. Vamos a aplicar, ahora sí, ya teniendo, ahora sí, ya habiendo hecho lo siguiente, o sea, en resumidas palabras, ¿qué hicimos aquí? Hicimos unas fórmulas, o sea, esta es la primera fórmula y esta es la segunda fórmula. Ya verán luego para qué se va a usar. Primero vamos con lo siguiente. Una vez hecho las dos fórmulas, vamos a hacer la tercera fórmula, pero esta vez con la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahorita van a ver para qué se van a ocupar las fórmulas. Bueno, la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla. Empezamos por la parte de arriba en la supermalla. O sea, aquí está la supermalla, pero la supermalla empieza aquí. O sea que, resumidas palabras, para aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a agarrar primero el 4K de resistencia. Vamos a agarrar el 4K de resistencia por la corriente. El 4K de resistencia corriente 1, ¿ok? Más 8 de voltaje. O sea, la corriente pasa por aquí. El positivo toca el 8. Positivo. Más 4K de resistencia corriente 3, que sería lo que, o sea, 4K de resistencia y pasa por la corriente 3, ¿ok? Más, pasa por aquí la resistencia, la corriente y el positivo toca el 12, positivo, ¿ok? Más 12 es igual a 0, ¿ok? Está bien la de Kirchhoff de voltaje. Ahora sí, vamos a hacer como un despeje. Vamos a despejar aquí nuestra fórmula, nuestra tercera fórmula digo, y vamos a poner 4K de resistencia corriente 1 más 4K de resistencia corriente 3 es igual a 12 pasa positivo, pasa negativo, el 8 pasa positivo, pasa negativo, ok. Ahora sí, podemos otra vez lo mismo, 4K corriente 1 más 4K corriente 3 es igual a menos 20. ¿Por qué menos 20? Porque sumé estos dos voltajes, o sea, sumé el 12 y el 8. 12 más 8, 20. Entonces tiene negativo, entonces pasa negativo. Muy bien. Ahora sí, síguelo. Ahora sí, van a ver para qué eran las fórmulas. Vamos a formar la matriz, ¿ok? Y para eso necesitamos las fórmulas. Entonces, bien, vamos a hacer esto. Esta primera línea que ven aquí es de la primera fórmula. Esta que ven acá es de la segunda. Y esta que ven aquí es de la tercera. Y aquí estas líneas que ponen corriente 1, corriente 2 y corriente 3 son los valores de las fórmulas. Muy bien. Vamos a la primera fórmula, que sería esta de aquí, y vamos a buscar corriente 1. ¿Cuál es el valor de la corriente 1 en esta línea? ¿Ok? En la primera fórmula, digo, en la primera fórmula. ¿Cuánto fue? Como ya les dije, las corrientes valen por 1, entonces sería 1, pero hay un negativo, entonces sería menos 1. Muy bien, ya saben, muy bien. Vamos a la segunda fórmula, que es esta de aquí, y sabemos que corriente 1 no tiene negativo, entonces como ya siempre he dicho, las corrientes valen por 1. Entonces, vamos a poner
1 positivo, ¿ok? Y en la tercera fórmula, que es esta, la corriente 1. ¿Cuál es el valor de corriente 1? 4 kilos. Entonces lo ponemos aquí. 4K de resistencia. Muy bien. Ya tenemos la primera línea de la corriente 1 hecha. Ahora sí, vamos a la segunda línea de la corriente 2 de la primera fórmula. Entonces sería el valor de la corriente 2 de la primera fórmula, ¿cuál es? Obviamente que sería 1 porque las corrientes valen por 1. Entonces bien, agregamos una, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Primer valor de la primera fórmula de la corriente 2. Ahora sí, vamos a la segunda fórmula de la corriente 2. Aquí está la fórmula 2. Pero como no hay corriente, entonces como en la segunda fórmula no hay corriente 2, entonces va a valer por 0, ¿ok? Ahora sí, vamos a la fórmula 3, que sería esta. Yo les llamo fórmulas para que se guíen más fácil, ¿ok? Bueno, en la fórmula 3 no hay corriente 2, entonces, como bien dije, en el anterior, como bien dije, vale 0, ¿ok? Muy bien, ya tenemos la segunda línea de la corriente 2 hecha. Muy bien, ahora sí vamos con a la última línea de la corriente 3. O sea, me trabo. Bueno, ya por fin ya completamos la segunda línea de la corriente 2. Ahora sí sigue la tercera, corriente 3. Vamos otra vez a la primera fórmula, que es esta de aquí. Como no hay corriente 3, vale 0. Ahora sí, vamos a la segunda fórmula, que es esta de aquí. Y como hay corriente 3, pero tiene un negativo, entonces ya dije, las corrientes valen por 1. Entonces, una, pero negativo, ¿ok? Ahora sí, vamos a la tercera fórmula, que será aquí. Y corriente 3, ¿cuál es el valor de corriente 3? 4K de resistencia. Entonces ponemos aquí 4K de resistencia. Y aquí pues aquí lo resolvemos la matriz. Y esto es lo que me salió en la matriz. Y ahora aquí hacemos la solución en lo... Oh, no, perdón. A ver. Y aquí en la última parte ponemos los miliamperes que salió en la primera fórmula. Por ejemplo, en la primera fórmula, ¿cuántos miliamperes nos dio? 2 miliamperes. Muy bien. Aquí se agrega 2 miliamperes. En la segunda fórmula, ¿cuántos miliamperes nos dio? Menos 2 menos 3 miliamperes. Entonces en esta segunda línea de la fórmula se va a agregar menos 3 miliamperes, ¿ok? Y en la tercera fórmula, ¿cuánto de miliamperes nos dio? Menos 20. Entonces aquí se va a agregar menos 20. Bueno, de voltaje sería aquí. Bueno, una vez dicho esto, vamos así formar la matriz, resolver la matriz. Y esto es lo que me dio en la matriz, la solución, ¿ok? En la corriente 1, entonces, una vez que ya formamos nuestra matriz, la vamos a resolver esta matriz. Y según lo que les dé la matriz es el valor de cada corriente. En la corriente 1 me dio valor de menos 4 miliamperes. Entonces, esto nos confirma que los 4 miliamperes que pasan por la corriente 1 están correctos, ¿ok? Y en la corriente 2, ¿cuántos miliamperes pasan? Menos 2 miliamperes. Entonces esto nos confirma que en la corriente 2 la energía, o sea, en resumidas palabras, aquí estamos confirmando si los miliamperes que nos salió en el anterior video, ya vieron que en el anterior video en la primera corriente eran 4 miliamperes, 2 miliamperes en la segunda corriente y en la tercera 1 miliampere. Y en resumidas palabras, estos 3 miliamperes que pasan por la corriente 1, 2 y 3 están correctos. Entonces muy bien, ya confirmamos que los miliamperes que pasan por la corriente 1 están bien, y en la corriente 2 también están bien, y en la corriente 3 están bien. Ok, una vez dicho esto, ahora sí vamos a ver con lo siguiente. Vamos a confirmar los voltajes vamos a confirmar así los voltajes que pasan por encima de la resistencia. Ya supieron que en el anterior video el voltaje que pasaba por la resistencia de 4 era 16. Y aquí también en la resistencia en la resistencia de 4, lo que pasaba de energía de voltaje por encima de la resistencia 4 era 4 de voltaje. Ahora sí, vamos a confirmar los voltajes. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar los miliamperes que pasan por las corrientes por las resistencias. ¿Cuánto pasa de miliamperes por la corriente 3? 1 miliampere. O sea, vamos a poner 1 miliampere por 4 de resistencia es igual a 4 voltios. Entonces esto nos confirma que están bien los 4 voltios. Y 4 miliamperes que pasan por la corriente 1 por 4 de resistencia es igual a 16 voltios. Entonces esto nos confirma que los 16 voltios... Entonces esto nos confirma que lo que pasa por encima de la resistencia 4 son 16 voltios. O sea, en resumidas palabras, los 16 voltios que pasan por encima de la resistencia 4 y los 4 voltios que pasan por encima de la resistencia 4 están bien. ¿Ok? Un poco enredoso, lo sé.
Pero en resumidas palabras, lo que quisimos hacer fue confirmar si los miliamperes estaban correctos. O sea, si los miliamperes que pasaban por la corriente 1, 2 y 3 estaban bien. Ya supimos que están bien. Y saber si los voltajes que pasan por la resistencia, por las dos resistencias que tenemos aquí, están bien. O sea, en resumidas palabras, quisimos confirmar si los miliamperes estaban bien y los voltajes si estaban bien. Ok, perdón, bueno, si no se entendió, en resumidas palabras, quisimos confirmar si los miliamperes que pasaban por la corriente 1, 2 y 3 estaban bien. Ya supimos que los miliamperes que pasan por la corriente 1 son 4 miliamperes, por la corriente 2 son 2 miliamperes y por la corriente 3 son 1 miliampere. Ya sabiendo esto, significa que los miliamperes que pasaban por aquí están correctos. Y ahora, ya que supimos que los miliamperes están bien, ahora con los miliamperes vamos a multiplicar, ahora con los miliamperes de la corriente 1 y 2 lo vamos a multiplicar por las resistencias que están en su corriente, ¿ok? O sea que vamos a multiplicar 4 miliamperes de la corriente 1 por 4 de resistencia va a ser igual a 16 voltios. Entonces, los 16 voltios que pasan por encima de la resistencia 4 están bien. Lo mismo con el 4, que pasan 4 de voltaje y en la resistencia 4, o sea, en la resistencia 4 pasan 4 de voltaje. Perdón, me confundí mucho. Perdón si me alargo y me trabo y me confundo. Pero, o sea, en las primeras palabras quisimos confirmar si los miliamperes estaban bien y los voltajes estaban bien. Y bueno, eso fue todo. Bueno, si les gustó, pues de nada. Y nos vemos para la otra.